A debate con Juan Carlos Zúñiga. Gracias, Jorge, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información y vamos a conversar esta tarde con Vianey Esquinca. Vianey es analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación, y con Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, analista político. Gracias, Vianey. Gracias, Julio, por estar con nosotros esta tarde. Vianey, ya no puede ser candidato independiente Marcelo Ebrard porque el tiempo terminó, el plazo terminó la semana pasada. Ya no puede fundar un partido político, sí una agrupación política nacional, pero esta difícilmente ya no se puede convertir en partido político y contender en 2024. Sigue entonces abiertas dos posibilidades: quedarse en Morena o irse a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió hoy, Vianey, con Marcelo Ebrard? Juan Carlos, primero me da mucho gusto estar con usted y con su auditorio. Julio, muy buenas tardes. Bueno, de entrada habría que analizar lo que ha sucedido. He de reconocer que yo era de las personas que pensaba que Marcelo Ebrard no iba a dar el paso, que no iba a romper con Morena. Sin embargo, todo lo que se desencadenó la semana pasada, cuando lo orillan por la violencia con que la policía interviene o evita que su equipo pase al lugar donde se está llevando a cabo el evento de encuestas, hace que todo esto se acelere y él tenga que mandar una serie de mensajes que hablaban de un rompimiento, desde que ya no tenía cabida en Morena, desde que eso no podía ser, desde que se estaba pareciendo más Morena al PRI, y después lo que se filtró en el periódico El País diciendo que no se iba a sujetar a las decisiones, órdenes de la señora. Todo esto daba por un hecho un rompimiento. Hoy queda claro cuando él dice, bueno, pues tuve que pedirle, en esta reunión que tuvo con todos sus seguidores, diputados y otros marcelistas, en donde dice, me voy a quedar a ver qué me resuelven. ¿Pero qué le va a resolver Morena? Si ya le dieron el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, si ya aceptaron, le dieron un acta de coordinadora, si ya todo mundo le rindió pleitesía, ¿qué más puede pasar? Absolutamente nada. Entonces es una cuestión de días. Tal vez lo que estaba ganando Marcelo es tiempo para tomar una decisión y saber si no es candidato independiente y no se queda en Morena, porque difícilmente van a cambiar los resultados, pues lo único que va a tener es irse a un partido político, y de ahí nuevamente la sospecha de que podría ser Movimiento Ciudadano. Sí, Julio Jiménez Martínez, como dice Vianey, ya entregó el presidente López Obrador el bastón de mando. Se antoja muy difícil, muy complicado que el presidente López Obrador le diga a Claudia, devuélveme el bastón de mando porque se lo vamos a entregar a Marcelo, porque él es el que ganó, él es el que tiene la razón en la impugnación. Está muy complicado, está ya como muy cuesta arriba, pero legalmente, Julio Jiménez, ¿qué puede lograr de la Comisión de Honor y Justicia Marcelo Ebrard y qué puede lograr eventualmente el Tribunal Electoral? Juan Carlos, antes que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación, es un placer compartir esta mesa con una prestigiada analista política como nuestra compañera Wendy Esquinca, cosa que estoy totalmente de acuerdo en su comentario. Debo decirte que desde mi trinchera como abogado litigante, es preocupante el escenario de Marcelo Ebrard Casaubon, un hombre que había ganado reconocimiento, un hombre que se había ganado un lugar en el ánimo, en la intención de voto de un sector muy amplio del país. No hablo del voto duro de Morena, hablo de un sector de otro segmento poblacional. Marcelo Ebrard se había reconocido, se había identificado como un muy buen secretario de Relaciones Exteriores. Desafortunadamente, sus comentarios, sus denuncias, su estrategia política, mediática, pues han venido desdibujando esa imagen de un líder. Hoy, pues, da bandazos, hace denuncias, no formula imputaciones formales, no ha aportado pruebas sustentables, pruebas que sean contundentes. Puede ser público y notorio el desvío de recursos públicos, puede ser evidente, puede ser hasta descarado el apoyo del gobierno federal hacia la campaña, en las reuniones que llevaban a cabo los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Para mí, para muchos abogados y creo que para el público en general, eran actos anticipados de precampaña, eran delitos electorales, para ser muy claro. Desafortunadamente, bueno, pues la interpretación, el doble discurso o el sometimiento de algunos organismos como el propio INE
que han sido colonizados por Morena y por el presidente de la República han llevado a este escenario de incertidumbre, a este contexto de, no sé si llamarle incongruencia o de discursos que nos llevan a pensar que Marcelo Ebrard está calentando, pues obviamente el escenario, está calentando la plaza, obviamente como bien refería nuestra compañera Wendy, pues obviamente no le queda otro remedio, ya se le venció el término para poder haber registrado una candidatura independiente, ya no está en término para registrarla, hoy su única alternativa o su único chaleco salvavidas sería registrarse por Movimiento Ciudadano. Obviamente también Dante Delgado ha jugado una estrategia, yo diría, de demasiadas condiciones, de demasiados, yo diría, requisitos para hacer público esta adopción de este personaje que se repite, fíjate, Juan Carlos, amable auditorio, a casi 30 años se repite el camachazo. Manuel Camacho Solís, quien fuera precisamente el maestro, el líder de pues Marcelo Ebrard, comete las mismas, no sé si los mismos errores, las mismas expresiones, el mismo capricho, el pataleo, el me salgo, pero no me salgo, ya me voy. Y bueno, después de casi un mes de estar, 15 días, después de estar 15 días pataleando, pues se quedó en el PRI como secretario de Turismo. Y no vaya a ser la de malas que Marcelo Ebrard, pues tanto patalear 15 días después, se va a decidir quedarse en el partido Morena, no vaya a ser que se esté enterando una carpeta de investigación o algún expediente en un sobre amarillo importante que pudiera preocuparle al ex canciller Marcelo Ebrard. Todavía puede haber muchas presiones jurídicas, puede haber muchos intereses políticos y puede haber muchas decisiones institucionales desde Palacio Nacional. Eso genera incertidumbre, genera desconfianza y ¿qué te puedo decir? Jurídicamente el señor ya no estará en condiciones de registrar un partido, no está en condiciones de registrar una candidatura independiente, su único camino, o reitero, su único chaleco salvavidas, sería buscar una candidatura por el Movimiento Ciudadano, pero ya está muy desgastado en este contexto, Juan Carlos. Sí, Vianey Esquinca, ¿tiene futuro la impugnación en la Comisión de Honor y Justicia de Morena y la resolución, si no le es favorable a Marcelo, la puede recurrir ante el Tribunal Electoral? ¿Y qué futuro tendría esto en el Tribunal Electoral, Vianey? Es justamente, Juan Carlos, definitivamente no va a tener absolutamente ninguna oportunidad en el comité de Morena, porque ya de antemano le dijeron cuál iba a ser la respuesta. Cuando el presidente de la mañanera dice que fue un proceso legal y transparente, cuando se lo vuelve a señalar a Claudia Sheinbaum y absolutamente todos los morenistas que le mandan mensajes, ya sabemos lo que va a pasar. Pero efectivamente, lo que sigue es impugnar en el Tribunal Electoral. Y ahí sí justo es donde habría una esperanza. No sé si llegue a tanto el tribunal de señalar que tengan que reponer el proceso, porque para eso, lo que bien comentaba Julio, se requieren pruebas. Y si no está suficientemente sustentado, sin estos 41 fojas que forman parte de la denuncia de Marcelo, no se comprueba que efectivamente hubo acarreo, uso de recursos públicos y todo lo que enumeraste tú al principio, entonces el tribunal no va a cambiar este resultado y el proceso va a seguir igual. Y aquí lo que viene es, ¿qué va a hacer Marcelo? Aquí vamos a ver varias cosas. Número uno, ya hay una fracción y hay una ruptura en Morena. ¿Cuánto cuesta Marcelo Ebrard? Él ha señalado que trae atrás de él 500,000 personas por lo menos, y esto es lo que comentó otra vez en la conferencia de prensa. Sin embargo, seguramente no todos los diputados ni todos los marcelistas se van a ir con él a lo que muchos llamarían el precipicio. Entonces, muchos se van a quedar en Morena, así que también vamos a ver una ruptura en un incipiente movimiento progresista, como él le llama o como se ha filtrado que le va a llamar a su movimiento. Y luego, por otro lado, vemos que si se va, vamos a suponer, a Movimiento Ciudadano, pues, ahí lo que mucha gente comenta es que lo único que está haciendo es separar y romper a la oposición. Y López Obrador lo comentó en su mañanera. López Obrador dijo que el voto de Marcelo, a quien iba a perjudicar era la pobre a la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Pues porque todos los votos de la clase media se iban a ir con él o se iba a dividir por lo menos. Entonces, el futuro de Marcelo es... no pinta muy bien, no es muy luminoso que digamos.
se precipitó, se adelantó y él mismo va a tener que tener las consecuencias. Si no es traicionero de Morena, es traicionero de la democracia por dividir a la oposición. Entonces, estas complejidades en las que él mismo se metió es lo que hoy los tiene en un punto, en una esquina, en un punto de quiebre, insisto, que no es nada luminoso para él. Sí, lo más inteligente habría sido Julio Jiménez Martínez que Marcelo aceptara la derrota y se fuera al Senado y construir dentro de 6 años. Juan Carlos, no sé si hubiera sido lo más inteligente para él o lo más correcto políticamente hablando. Lo que sí te quiero decir es que tal parece que el acuerdo que existía entre él y el presidente López Obrador, pues después de 2 encuestas donde Marcelo Ebrard dejó ceder el paso y dejó que pasara, obviamente en el año 2000 Andrés Manuel y después en el año 2012 nuevamente pasara Andrés Manuel López Obrador a ocupar esta candidatura, pues tal parece que le tocaba a él este turno era para Marcelo Ebrard. Pues a lo mejor por dignidad, a lo mejor por estrategia política, decidió contender, sabiendo que tenía de antemano perdido el proceso, Era público y notorio, no sé si reitero, no sé si era descarado o era evidente que pues ya había el titular del Ejecutivo Federal y había señalado quién era la elegida. Y esta elegida se llamaba Claudia Sheinbaum. Era hace más de un año el trabajo de Claudia Sheinbaum, actos anticipados de precampaña, eventos en toda la República, el apoyo de los propios gobernadores y bueno, pues el uso de recursos públicos de manera indiscriminada. Cosa que ya fue señalada, cosa que fue mencionada. Esperaría ver los medios de prueba, esperaría ver las evidencias, esperaría ver yo diría, estas denuncias formales ante la FEPADE para que realmente el Tribunal Electoral pudiera en su momento resolver algo, cosa que dudo mucho. Jurídicamente veo que en este momento dudo mucho que declaren la nulidad del proceso y ordenen la reposición, lo veo muy, muy poco probable. Prácticamente la cargada, ya los sectores están prácticamente rindiéndole a Claudia Sheinbaum. Ya pues a partir del pasado 7 de septiembre ha iniciado formalmente el proceso electoral y bueno, pues ya están todos prácticamente en la carrera presidencial, jurídica y políticamente. No sé si haya sido la mejor decisión para Marcelo. Lo que te puedo decir es desde la opinión ciudadana, desde la trinchera jurídica, desde el sector popular, desde el sector profesional, que Marcelo Ebrard está perdiendo tiempo, está perdiendo un escenario de confianza, está perdiendo, yo sobre todo te podría decir, está perdiendo una intención de voto muy importante, porque su imagen se está desdibujando. Está, no sé si reitero, jugando una estrategia maquiavélica con Dante Delgado para pulverizar el voto y dividir y vencer a la oposición y debilitar, obviamente, en el 2024 rumbo a la presidencia de la República, haciendo una estrategia como lo hiciera el propio Camacho Solís cuando construyó este movimiento, este partido, el Partido del Centro Democrático, que después fue y le vendió el favor, declinando a favor de Andrés Manuel López Obrador. No quisiera imaginarme que Marcelo Ebrard fuera un personaje también que tuviera estos intereses, reitero, maquiavélicos, o a lo mejor acuerdos inconfesables con el titular del Ejecutivo Federal para buscar, no un cargo público. Él ya no está para cargos públicos, él ya no busca dinero, él busca poder. Y busca un poder que le dé inmunidad y, ¿por qué no?, un poco de impunidad frente a temas tan escandalosos y preocupantes como la Línea 12 y otros más que están integrándose en carpetas en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, eso no se va a dar a conocer a la luz pública en tanto no haya una instrucción directa pues de Palacio Nacional, que sea precisamente un mecanismo de presión para el hoy disidente Marcelo Ebrard. Continuamos con esta conversación en 2 minutos. Vianey Esquinca, Julio Jiménez Martínez con nosotros esta tarde en Mega Noticias. A debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos conversando en Mega Noticias Debate con Vianey Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación, con Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, analista político. También en días pasados inició ya formalmente el proceso electoral. Vianey, ya el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida del proceso electoral ya de manera formal, aunque parece chiste porque esto tiene meses y meses andando, pero bueno, ya de manera formal inició el proceso electoral. Las precampañas formales son en diciembre. Si el Instituto Nacional Electoral y si el Tribunal Electoral aplicaran la ley o interpretaran la ley de manera literal,
pues tendrían que nulificar las candidaturas de Claudia y de Xóchitl por actos anticipados de campaña, pero es un escenario que se ve muy complicado, Vianey. Es correcto. Juan Carlos, es el 4 de noviembre cuando empiezan las precampañas. Esto es, ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo que existe en este momento es un INE que se hizo de la vista gorda durante todos estos meses. Efectivamente, esto de ser coordinadores, no solamente de Morena, sino también del Frente Amplio por México, que utilizaron la misma figura de ser coordinadores o la oposición o del partido oficialista, es un verdadero juego. Es una verdadera burla porque se observó perfectamente los espectaculares, las bardas, los pendones, los actos de campaña, propuestas, todo lo que dice la ley que es una precampaña se ha observado durante todos estos meses. Y hubo muchísimas quejas y sin embargo el INE no hizo absolutamente nada, tuvo que reconocer incluso que no podía hacerlo. Y luego más, se dedicó a hostigar a varios periodistas señalando que habían cuestionado o en algún programa de análisis habían dicho algún comentario negativo y entonces les pedía bajar los tweets. Y uno se pregunta, ¿en dónde está el INE en estos momentos? ¿Será capaz de hacer frente a una elección como la tenemos en el 2024, cuando no se pueden poner de acuerdo con las coordinaciones más importantes, cuando, insisto, no vieron todo lo que era un delito electoral exprofeso, claro, un asesinato a luz del día, en plena calle principal, no lo vieron? Entonces, a mí me preocupa el papel que está jugando. Yo creo que el tribunal ha jugado un mejor papel como autoridad electoral, pero ellos les llegan en una posición después en segundo plano. Quien lo tiene que analizar primero es el INE. Entonces, me preocupa que estamos apenas a septiembre, que todavía ni cumplimos la primera quincena de septiembre y ya lamentablemente lo que hemos visto es un dispendio de recursos, una intervención clara, evidente del presidente en un proceso electoral, criticando de manera directa a sus oponentes y sobre todo a la candidata del Frente Amplio por México. Eso nunca lo habíamos visto y es lamentable que se siga haciendo sin ninguna consecuencia, Juan Carlos. Sí, Julio Jiménez, el escenario que ocurrió en Michoacán y Guerrero cuando el INE rechazó candidaturas a gobernador de Morena. ¿Pudiéramos pensar un escenario a nivel nacional donde el INE rechace las candidaturas, las inscripciones de candidaturas de Xóchitl y de Claudia? Juan Carlos, debo decirte que aun cuando las circunstancias de Michoacán y Guerrero se dieron bajo condiciones distintas por la falta de transparencia o por la falta de rendición de los gastos de campaña, evidentemente aquí también te quiero decir algo. Aquí hubo, como bien refiere nuestra experta analista política Wendy Esquinca, pues hubo, yo diría, actos anticipados de precampaña. Obviamente, como lo ha denunciado y lo ha señalado Marcelo Ebrard, y ha sido público y notorio, pues en redes sociales, en diversos espacios, pues ha habido uso de recursos públicos, se ha denunciado en las redes sociales la participación de funcionarios, se ha señalado incluso el uso de algunos gobernantes, el uso del poder público, pues para pintar bardas, para hacer algún tipo de presión en algunos sectores a nivel nacional cuando hacen los eventos, las juntas con estos grupos de Morena. Evidentemente te quiero decir algo triste. El Instituto Nacional Electoral, este organismo constitucional autónomo, que jurídicamente deberá hacer eso, independiente en sus resoluciones y autónomo en sus decisiones. Desafortunadamente ha sido colonizado, está sometido y hoy hace una interpretación pues muy rara, muy incongruente de lo que establece nuestro marco legal, que es precisamente producto y consecuencia de una exigencia a lo mejor legítima, cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición y perdiera en aquella contienda histórica y emblemática que sentara un precedente en materia político y electoral, exigió precisamente este tipo de reglas, exigió este tipo de monitoreos, este tipo de fiscalización, este tipo precisamente de intervención del INE, de organismos independientes, autónomos. Hoy no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Y hoy precisamente Andrés Manuel López Obrador, Morena y todo lo que huele al gobierno federal
pues están haciendo todo lo contrario, están violentando el Estado de Derecho, vulnerando el marco jurídico electoral, sometiendo, pues yo diría, a estos organismos como el INE. Mi única esperanza sería que el Tribunal Electoral pudiera declarar algún contexto de sanción para Morena. No así veo posible, no veo factible jurídicamente ni políticamente veo factible que puedan declarar nulo el proceso, reitero, de Morena para la designación de Claudia Sheinbaum como representante de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Lo veo muy poco probable jurídicamente hablando, pero como en Morena y en este gobierno y en este sexenio pues ha sido un rasgo característico la violación del Estado de Derecho, pasar por encima de la Constitución, pisotear los derechos humanos y vulnerar la autonomía y la independencia de organismos tan importantes como el INAE, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el propio INE. Pues obviamente hoy la venganza está atendiéndose precisamente en materia presupuestal. Y ya tenemos por ahí un tema también delicado en materia presupuestal, porque van a asfixiar con recursos públicos, con disminución de recursos públicos, a organismos tan importantes como obviamente el Poder Judicial, que es un poder independiente, que también ya está en esta terna de venganzas públicas. No vaya a ser que vayan a sancionar al presidente López Obrador o a sus amigos, a sus aliados. Un tema jurídicamente, reitero, poco probable. Sin embargo, la venganza de este gobierno es implacable. Han utilizado el poder de manera facciosa, lo han utilizado el poder que democráticamente les dio en 2018 el pueblo bueno y sabio para ejercer persecución pues política, para señalar, acabar con sus adversarios políticos, para denostar el trabajo de medios de comunicación, de comunicadores, de especialistas en política, de expertos incluso en varias disciplinas. Ha señalado y ha denostado el trabajo de varios organismos constitucionales autónomos que al parecer el día de hoy son sus principales antagónicos, que democráticamente son yo diría, los justos equilibrios, los topes, los frentes que podrían ponerle un alto a este abuso de poder, a este ejercicio dictatorial o a este acto de autoritarismo que estamos viendo hoy los mexicanos en este ejercicio político electoral rumbo al 2024. Juan Carlos. Sí, Vianey, me quisiera detener en la parte donde me comenta que usted está preocupada por lo que viene para el INE y el proceso electoral, la elección presidencial, pero el INE no se tocó finalmente, no se tocó en cuanto a que cambiaran las reglas, que lo reformaran como pretendían. No pasó esto en las cámaras. Sí hay nuevos consejeros, sí hay consejeros que se le vinculan a Morena, pero digamos que el Consejo General está 6-5, ¿no? 6-5 que se vinculan con Morena, 6 que se puede decir que son independientes. Hay discusión, o sea, no hay unanimidad dentro del Consejo, y la estructura del INE siguió intacta en cuanto a que mantiene las mismas oficinas, estructuras, funcionarios de elecciones anteriores. Aún así, Vianey, ¿le preocuparía el proceso electoral que viene, la organización del proceso electoral? Sí, no solamente porque sí tenemos un INE que afortunadamente la estructura y las leyes permitirían hacer un muy buen papel. Sin embargo, antes de que una decisión, vamos a suponer una sanción, pase al Consejo General del INE, tiene que pasar a los comités, al comité de multas, al comité que tiene que ver con o las sanciones o presupuesto y demás. Entonces ahí es donde se está atorando. Ahí es donde no estamos viendo una actitud y una contundencia como la que necesitamos, que permitiría de ahí llevar al Consejo Pleno. No hay efectivamente una homogeneidad. No todo mundo está tirando para el mismo camino, y esto, aunque es una democracia, también está paralizando al propio INE en, por ejemplo, la decisión de poner cabezas específicas en algún lugar, como el secretario ejecutivo, por poner un solo caso, pero así muchos otros. Entonces, no estamos viendo que todos están jalando parejo, y aunque en el INE anterior podía haber diferencias, parecía que al final había una unidad. Y todos encaraban, todos decían, bueno, pues si fue una propuesta, vamos a suponer, del consejero Ciro Murayama, pero al final del día lo avalaba el Pleno en el Consejo. Esto no lo estamos viendo. Estamos viendo una división donde, si no se logra afinar, afianzar una unidad, por lo menos de aquí a este año, los próximos,
sí puede haber problemas a la hora de dar resultados. He ahí mi preocupación directa. Claro. Vianey Esquinca, Julio Jiménez, vamos a continuar con esta conversión en 2 minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Bueno, retomamos el tema de inicio de este programa, de este Mega Noticias de Debate, el tema de Marcelo Ebrard. Ya estamos en la parte final, Vianey Esquinca, Julio Jiménez Martínez. Julio, si Marcelo le hablara a Julio y le dijera, Julio, dígame qué hacer, qué hago. Me metí en un camino sinuoso y ya no sé cómo salir de él. ¿Qué me recomienda hacer, Julio? Si le dijera eso a Marcelo, ¿qué le aconsejaría a Marcelo, Julio? Bueno, debo decirte que jurídicamente el señor ha cometido varios equívocos, varios desaciertos en sus declaraciones. Ya tendríamos que haber integrado los elementos de prueba para haber formulado desde un principio una carpeta de investigación sustentable, bien fundada, bien motivada, para hacer patente las denuncias públicas que formuló y obviamente la impugnación sobre el proceso interno en Morena. Buscar un acuerdo ciudadano con la oposición, buscar la reconciliación entre la oposición y el movimiento ciudadano, y si verdaderamente tiene el interés por México, y si verdaderamente tiene el compromiso más allá de los intereses personales, buscar la unidad entre el PRI, PAN, PRD, la Alianza por México y el movimiento ciudadano. ¿Y por qué no? Pues no, dice que no le importan los cargos públicos, que se integrara a una parte estratégica precisamente de este Frente Amplio. Pero eso es un sueño. Es un escenario que la arrogancia, la soberbia y a lo mejor a veces hasta la frustración personal o la ambición personal de algunos hombres y mujeres que han vivido de las mieles del poder no lo aceptaría. Por lo tanto, yo casi te puedo decir que él verá el interés político, el poder que le da, consolidar un partido político, reitero, buscará constituir este movimiento progresista en un partido político. Vas a ver, no tengo una esfera de cristal, pero tal parece que así será. Y bueno, pues a lo mejor para jugar un poco a pegarle, reitero, no tengo una esfera de cristal, pero para pegarle al voto de la Alianza por México, va a jugar con el Movimiento Ciudadano. En el último minuto estarán haciendo un anuncio importante. No tengo una esfera de cristal para asegurarlo, pero tal parece que te quiero decir que sería el destino final en este proceso electoral de Marcelo Ebrard, que está, reitero, jugando a las fechas y a los tiempos de último minuto. Gracias, Juan Carlos. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. Sí. Gracias por la invitación. Gracias. Y un gusto compartir con doña Wendy Esquinca. Gracias, Wendy. Vianey, si Marcelo le llama y le dice, Vianey, la leí este fin de semana y que me puso lástima Marcelito, ¿qué puedo hacer para que pueda escribir una columna en donde diga que hice lo correcto? Híjole, Marcelito. Juan Carlos, es así de cómo explicarte porque tú solamente te metiste en ese tema. Coincidiría con Julio en el sentido que sería un ideal que se uniera con el Frente Amplio, lo cual también coincido no va a pasar. Y voy a decir algo, lo mejor que puede haber hecho es regresarse a Morena si quiere tener futuro político. De lo contrario, va a acabar como alguien que traicionó a todo el mundo y no quedó bien con nadie. Se le van a ir varios diputados, varios marcelistas y él se va de Morena. Y mira que no es lo que desearía como ciudadana, pero si fuera su consejera, es lo mejor que tienes es a dónde estás, porque al menos López Obrador te puede proteger. Y hasta ahí, Juan Carlos. Julio, gusto en saludarte, justo en saludarlo, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Vianey, gracias, Julio. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias a la audiencia de Mega Noticias Debate. Le invito a la audiencia a quedarse en esta señal y que mañana volvamos a coincidir a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias y muy buenas tardes.